La independencia de México. Todo comenzó un 16 de septiembre de 1810, con un cura llamado Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor, o comúnmente conocido como Miguel Hidalgo y Costilla, fue él quien hizo el llamado para levantarse en armas, y ese gesto fue mundialmente conocido como el Grito de Dolores. Pero ¿cuáles eran las razones y los derechos por los cuales el cura pelearía hasta las últimas consecuencias? Buscaba establecer un congreso con representación de las ciudades más importantes. Dictar leyes benéficas de acuerdo con las circunstancias de cada pueblo. Abolir la esclavitud y el pago del tributo, impuesto a indígenas. La reducción de los impuestos a todos los habitantes. Suprimir los estancos, principalmente el del tabaco y la pólvora. Estas razones fueron conocidas como un movimiento social y político encabezados por Miguel Hidalgo y José María Morelos, el cual tenía una fuerte presencia popular de trabajadores, jornaleros, mineros y pueblos indígenas. Tras el Grito de Dolores en septiembre de 1810, tomó la Alhóndiga de Granaditas junto a Ignacio Allende, siendo la primera batalla del ejército insurgente contra el ejército realista que defendía la corona española. El ejército insurgente controló importantes regiones como San Miguel el Grande, Celaya y Guanajuato. Y en octubre ocurrió un hecho igual de importante: se llevó a cabo la batalla del Monte de las Cruces, donde los insurgentes salen victoriosos. Hidalgo intenta negociar con el virrey Francisco Xavier Venegas, el resultado no es benéfico y decide retirarse. Ante este acto el ejército insurgente se divide en dos, uno al mando de Allende y otro al mando de Hidalgo. Después Hidalgo se dirigió a Guadalajara y es ahí donde proclamó algunos decretos, entre ellos, el decreto para la abolición de la esclavitud y el decreto para la devolución de las tierras, y fundó el periódico El Despertador Americano. En 1811 a las afueras de Guadalajara se vivió la batalla de Calderón. Las fuerzas encabezadas por Hidalgo son derrotadas por las tropas realistas del general Félix María Calleja y desgraciadamente, Hidalgo junto a Allende y Aldama son arrestados y fusilados. Tras la muerte de Hidalgo y sus principales caudillos, el sacerdote José María Morelos y Pavón quedó a cargo del ejército insurgente. Y en 1812, Morelos se dirigió a Cuautla, actualmente ubicado en el estado de Morelos, el cual fue sitiado durante 72 días por el general Félix María Calleja. Finalmente, Morelos logró huir. Este acontecimiento es recordado por el nombre Sitio de Cuautla. En 1813 se creó el primer Congreso Político Mexicano, conocido como el Congreso de Chilpancingo. Morelos en ese evento dio lectura al documento llamado Sentimientos de la Nación, en el que destacó la absoluta independencia de la nación, el reconocimiento de la soberanía popular y la importancia de los derechos humanos y de libertad, el gobierno distribuido en tres poderes, el establecimiento de la religión católica como única. Después, en 1814, en la ciudad de Apatzingán, a causa de la persecución del general Calleja, el Congreso proclamó la Constitución de Apatzingán, que instauraba un régimen republicano. Un año después, en 1815, tras la proclamación de la Constitución, Morelos fue arrestado y fusilado en Ecatepec. Tras la muerte de Morelos se dio una etapa de decadencia del ejército insurgente, el cual quedó dividido en diversas facciones y Vicente Guerrero quedó como líder de las tropas. Sin embargo, el Congreso lo destituyó y como consecuencia el Congreso fue disuelto, por lo que el ejército insurgente se caracterizó por una guerra de guerrillas. Finalmente, en 1820 el virrey Juan Ruiz de Apodaca proclamó la Ley de Perdón y Olvido, con el fin de evitar traición a la corona y lograr la paz con los insurgentes, pero esto no sucedió. En ese año se obligó al rey español Fernando VII a restaurar la Constitución de Cádiz, obligando a su virrey en Nueva España a jurarla. Ante ello, el clero novohispano buscó mantener sus propiedades y, a través de una conspiración con los altos mandos de la Nueva España, principalmente el ejército, se dio la conspiración de Profesa, donde decidieron unirse a la causa de la independencia y así conservar sus derechos.
Iturbide, después de ser nombrado comandante general del sur por el virrey Apodaca, convenció a los insurgentes de reunirse y establecer una unión entre ambos ejércitos, con el fin de lograr la libertad de la nación y mantener sus derechos como criollo. Para el 10 de febrero de 1821, sucedió el abrazo de Acatempan. Los dos ejércitos se unen y forman el Ejército Trigarante, que buscó defender las tres garantías: religión, independencia y unión. Después de llegar a acuerdos, decidieron dar a conocer el Plan de Iguala, proclamando la independencia de México. Para agosto, llegó el último virrey español, Juan O'Donojú, para intentar hacer alianzas y recuperar la Nueva España, pero al reunirse el 24 de agosto con Iturbide, sucedió lo contrario y se vio obligado a firmar los Tratados de Córdoba, en donde se reconoció la independencia de México por parte de España. El 27 de septiembre de 1821, entra pacíficamente a la Ciudad de México el ejército trigarante, señalando la consumación de la independencia. Consumada la independencia en 1821, el gobierno imperial de Agustín de Iturbide también procuró la formación de los nuevos ciudadanos mexicanos, mantuvo las escuelas existentes y mandó hacer un catecismo político. Con el establecimiento del régimen republicano en 1824, en el artículo 5 de la Constitución Política se delegó a los estados el fomento de la educación. Después de la Guerra de Independencia, a mediados del siglo XIX se rompe con el clero y la educación comienza a ser laica, gratuita y obligatoria en 1869. Se separa la instrucción secundaria para hombres y mujeres, la educación superior y se crean varias instituciones.